tenemos que hablar de Severance. Severance es una ciencia ficción, también un thriller psicológico y está dirigida por Ben Stiller, que hasta el momento tiene 2 temporadas, la segunda temporada acaba de terminar y es una serie que me está gustando muchísimo y es de ese tipo de series que está llena de misterios y te hace constantemente estar pensando en teorías y posibilidades, porque es todo un loco. Me recuerda en ese sentido a Lost y también me recuerda un poco en ese sentido a Leftovers, que es otra serie que también me ha gustado mucho. Pero hoy vamos a hablar de Severance. ¿Va a haber spoilers? Y sí, yo calculo que sí, pero creo que si no la viste de todos modos te va a interesar verla, porque no voy a meterme tan en detalle con los spoilers. En Severance, que por cierto significa ser Senado, que es una palabra que yo conocí con esta serie porque no la había escuchado nunca, que es algo así como separar, dividir. En Severance, Lumon Industries, que es como una empresa muy poderosa y muy reconocida y demás. Lo que hacen en esta empresa es realizar un procedimiento que divide la conciencia de sus empleados en 2 entidades. El Extus, el yo original, el que vive afuera, y el Intus, que es el que vive dentro de la oficina. El protagonista es Mark Scout y trabaja en el departamento que se llama Macrodata Refining junto a su equipo, que son Dylan, Irving y Helly. Helly, esta última, siendo nueva en la oficina. Cuando arranca en la primera temporada, el primer capítulo, vemos que Helly es la nueva, la que se está incorporando. Cada uno de ellos vive su vida separada. El Extus no sabe lo que hace su Intus y viceversa. Una vez que entran en un ascensor de la compañía, pasa algo y se convierten en el Intus automáticamente, y cuando termina el horario laboral nuevamente vuelve el Extus a vivir. Básicamente es como que te vas a trabajar pero no lo sentís, porque es como me voy a trabajar, abro los ojos y ya está, ya pasó. Esas 6 horas, 8, lo que fuera, ya está, ya pasaron. No me doy cuenta, no las vivo. Y si te pones a pensar, interesante, trabajar y no vivirlo. Puede ser atractiva la idea así de una, pero veremos que hay muchas cuestiones humanas que entran en juego. Helly, que es esta empleada nueva, vemos en la primera temporada cómo intenta escapar varias veces, pero su Extus siempre la obliga a regresar. Ella intenta renunciar, pero claro, la renuncia la tiene que aceptar el Extus, el de afuera. Y el de afuera, como no sabe lo que pasa adentro, no lo vive, le chupa un huevo y básicamente no acepta la renuncia. Es Helly quien empieza a poner como un poco en la trama, en tela de juicio, el hecho de que están encerrados ahí para trabajar hasta el día que ya no vuelvan a despertar. No van a tener otra vida más allá que estar ahí en el trabajo, encerrados de por vida. Entonces ella es la que pone un poco ahí el dedo en la llaga en la trama y empieza a mover las cosas. De hecho, Helly intenta ahorcarse en un momento, justo cuando está saliendo en el ascensor, pero no surge efecto, se despierta justo la Helly real, la original, y termina sobreviviendo. Entonces básicamente no se puede intenta miles de cosas, pero de alguna u otra manera siempre termina nuevamente ahí en el trabajo. Y es desesperante, es como estás obligado a estar trabajando para siempre, hasta que ya no vuelvan a despertarse. Para los jefes de Lumon, la idea de que estén cercenados, separados, es como la solución perfecta para que sus empleados sean más productivos, sin distracciones y sin una vida externa en la que pensar. Pero bueno, para los Intus, como dije, es un infierno sin salida. El sistema de Severance te presenta la desconexión total entre la vida personal y la profesional. Esta separación la vemos como una deshumanización total en el lugar de trabajo. De hecho, la Extus de Helly, la original, graba un video para que lo vea su Helly Intus, para decirle que basta, que deje de joder, que no va a renunciar, que ella no es nadie. Así que la deshumaniza completamente. Y lo que parece ser la solución perfecta para la productividad termina siendo una forma de control que anula la identidad del individuo. Sí, es una serie con la que puedes hacer muchas reflexiones con respecto a temas filosóficos en cuanto a la identidad, en cuanto al trabajo y el capitalismo. Uno de los grandes aciertos de la serie para mí es cómo se usa el diseño visual para reforzar la idea del encierro. Las oficinas de Lumon parecen sacadas de un pasado distópico. Techos bajos, paredes blancas, pasillos interminables, no hay ventanas, no hay referencias al mundo exterior y la oficina es un espacio completamente aislado.
el diseño de las oficinas de Lumon está inspirado en las oficinas de los años 60. Es intencionalmente retrofuturista y acentúa esta sensación de atemporalidad y el estancamiento, porque claro, estos Intus no les importa qué hora es en el trabajo porque van a estar ahí para siempre. Es una temporalidad total. Tipo de diseño de geometría recuerda bastante a una peli del 60, El apartamento, donde los espacios de trabajo también eran monótonos y diseñados para que los personajes se sientan perdidos adentro de ellos. Y también es muy claro cómo usan el color. Para los Intus, para el mundo adentro de la oficina, se usa más una coloración fría y vamos a ver bastante el azul, por ejemplo. Pero para el Extus, para el mundo exterior, se usa una coloración más cálida y vamos a ver bastante los tonos tipo rojos. Un dato importante es que los trabajadores, estos Intus, tienen horarios de entradas y salidas escalonados, básicamente para que ninguno de sus yoes personales puedan coincidir y por tanto socializar. Mark, el protagonista, no eligió el trabajo porque sí, de hecho él antes era profesor, pero entra a trabajar a Lumon porque estaba teniendo dificultades para poder continuar trabajando, ya que su esposa falleció en un accidente. Entonces usa este trabajo como escape porque es realmente la única manera de poder ser funcional y seguir trabajando. Por otro lado, Helly, como les mencioné, es quien realmente empuja la trama hacia adelante. Desde el momento en que despierta en la mesa de la oficina, en su primer día de trabajo, su primer instinto es huir. Y lo hace una y otra vez, pero siempre hay un protocolo, una regla, algo que le impide hacerlo, como les conté antes, que no podía renunciar. Y Mark le dice una frase al principio que es un poco escalofriante, que es como: cada vez que te encuentres aquí nuevamente es porque elegiste volver. Que lo podemos pensar como un cuestionamiento al libre albedrío, si realmente tenemos el control de nuestras vidas o si estamos atrapados en un sistema que nos hace pensar que tenemos una elección, pero en realidad somos prisioneros de la estructura. Por otro lado tenemos a Irving y Dylan, dos personajes que parecen encajar en este sistema, hasta que empiezan a despertarse las dudas. Irving conoce a otro empleado de otra ala de la empresa. Tener en cuenta que todas las alas de la empresa, cada sección de la empresa, están desconectados, no se ven, no se pueden ver, no se encuentran, y empieza como a descubrir con uno de estos personajes que es Bert una conexión con él. Se nota que se gustan, pero lamentablemente Bert es jubilado, digamos, luego, entonces ya no lo va a ver nunca más. Es como si se hubiese muerto, porque el Intus de Bert, al ser jubilado, en realidad es porque ya no va a trabajar más, entonces su personalidad del trabajo, de la empresa, no va a volver a despertarse nunca más, así que básicamente es como que se muere, algo así. Todo esto a Irving lo deprime bastante, y junto con las dudas que empieza a generar Helly, y de a poco se va formando como un grupo que empieza a dudar de qué es lo que realmente están haciendo. Empiezan a preguntarse qué es lo que estamos haciendo en este trabajo, porque nunca queda claro qué es lo que hacen en el trabajo. Tienen esta frase como: el trabajo es misterioso y es muy importante, como que les lavan el cerebro en ese sentido muchísimo. Pero empiezan a surgir dudas y distintos acontecimientos que hacen que empiece a haber una especie de rebeldía. La primera temporada va a terminar con unos hechos que son muy importantes. Hay algo que se le llama contingencia de horas extras, algo así, no recuerdo el nombre exacto, pero es un protocolo que básicamente les permite a estos Intus horas extras, como despertarse por fuera por alguna emergencia que necesiten despertar a los trabajadores afuera. Ellos descubren esto y le quieren hacer uso como para investigar qué es lo que está pasando, qué hacen sus Extus, y por otro lado a ver si pueden encontrar alguna información sobre qué es lo que está pasando en Lumon, porque todo es muy extraño. Y aquí descubre cada uno un poco algo de su yo de afuera, bastante perturbadores en algunos casos. Por un lado, Dylan en algún momento descubre que tiene un hijo, y todo eso le queda resonando, y bueno, su Intus empieza a tener esa necesidad de vida, ¿no? Por otro lado, Irving descubre que su Extus está investigando, pareciera, qué es lo que está pasando en Lumon. De hecho, ve que hace muchos dibujos de esos pasillos, como los de la empresa de Lumon, como que llevan a algún lugar. Algo le está diciendo este Irving Extus. El descubrimiento más perturbador, bueno, no sé si el más perturbador, pero uno de los descubrimientos más locos es que Helly descubre cuando despierta en el afuera que ella, y acá hay un spoiler grande, es parte de Lumon. Básicamente es una de las herederas y es una figura importante que supuestamente se metió como Intus para comprobar de cara al mundo que estaba bien hacer eso. Y Mark descubre algo que para esto necesito antes comentar otra cosa. Dentro de las horas de trabajo de Lumon, los Intus
tenían algo que se llamaba un momento de recreación, algo así, de descanso, creo que era la sala de descanso, en donde iban a ver otra trabajadora, la señorita Casey, y ella lo que hace es como vamos a decir entre comillas, una especie de, no sé si de psicóloga, pero sí de alguien que está ahí para contarles cosas del mundo exterior de su yo. Le cuenta, tu yo es esto, tu yo es lo otro, es bueno, etcétera, ¿no? Como un alivio para los intus, como para tener un pequeño bocado del mundo exterior. El tema es que lo que descubre Mark en este momento que está el protocolo de contingencia, que se despierta en el afuera, ve una foto de esta señorita Casey. Básicamente su esposa, es la que falleció en un accidente de autos, supuestamente. Entonces, cuando el intus de Mark la ve en una foto y se entera que es su esposa, en teoría, no entiende. Se queda como que le dice a la hermana como no, está viva. Justo interrumpen este protocolo porque los descubren a Dylan, que era el que estaba gestionando todo este protocolo. Se despierta entonces el extus de Mark. Quiero aclarar que estoy haciendo un resumen muy, muy básico porque son muchas las cosas que pasan y hay que verla. Entonces esta señorita Casey es Gemma, la esposa que supuestamente falleció de Mark. Pero ya veremos en la segunda temporada esto va a empezar a resolverse. No a resolverse, al menos a entender un poco qué pasa. Cuál es la función que cumple Gemma. La segunda temporada refuerza muchísimo más las emociones de cada uno de los personajes y nos mete con todos en triángulos amorosos. El Mark Intus está bastante enamorado de la Heli Intus, pero el Mark Extus quiere a su esposa, sufre por su esposa Gemma, y cuando se entera que en realidad está viva, bueno, hay un desbalance e intentan descubrir qué es lo que está pasando. Otro triángulo es el de Irwin, el que tiene con Bert y con su esposo también, el esposo de Bert, y después está Dylan, que el triángulo es él mismo con su esposa, porque básicamente el Dylan de afuera es un sorete y el Dylan de adentro es muy amoroso, y por distintas cosas que pasan él tiene el privilegio de que su esposa lo va a ver al Intus y va teniendo encuentros con ella, y está todo este triángulo que al Dylan de Extus, cuando se entera, no le gusta para nada que su mujer esté engañándolo con él mismo, básicamente. Si Matrix, sí, voy a hacer una comparación con Matrix. Si Matrix planteaba una lucha contra un sistema digital que esclaviza a los humanos, Severance lo hace con un sistema corporativo. En las dos historias, los personajes tienen que despertar a la realidad de su propia explotación. Un recurso que me gusta mucho es cómo usan la escena del ascensor, que es la que usa para despertarse y separarse de un mundo y de otro. Y esto lo hacen con el efecto zoom in y out, que es el efecto vértigo, como se le dice, porque es el efecto que popularizó Alfred Hitchcock en la película Vértigo. Y este ascensor se convierte en el umbral entre estos dos mundos completamente distintos. Y ese movimiento simboliza la transición de la ilusión a la verdad, de alguna manera. Por otro lado, la serie empieza a ponerse rara también, sobre todo cuando empezamos a ver que hay cabras. ¿Para qué están las cabras? Hay una ala del departamento de la empresa que su trabajo es alimentar unas cabras, que luego entendemos que las terminan sacrificando. Bueno, para mí acá hay mucha cosa de simbolismo religioso. Y hablando de simbolismo religioso, es muy importante la figura de Kier, que es el fundador del humor, que es casi como una especie de figura mesiánica, muy reverenciada, el creador de esta estructura que define la vida de los personajes, los Intus. Entonces, Gemma, la esposa supuestamente muerta de Mark Extus, está viva y está en Lumon. Con Gemma parece que están haciendo como experimentos. A ella le cercenaron, le dividieron la mente como, no me acuerdo a cuánto, pero eran un montón de Intus. No solamente uno, sino varios. Distintas personalidades. Que recuerden que ninguna de estas personalidades va a tener recuerdos de otra. Simplemente es una personalidad nueva, que no sabe de la existencia de la otra si no se la cuentan. Y también recuerden que les dije que los empleados de Lumon, de los que hacían el refinamiento de macrodata, no saben lo que están haciendo. Lo que ellos hacen es algo raro con unos números que les generan como sentimientos. Y acá hay algo importante con respecto a algo que dice Kier, que se los muestran a los empleados en una grabación. Según la filosofía de Kier, este decía que el carácter de un hombre se define por la proporción de 4 elementos, o de 4 temperamentos, mejor dicho. Aflicción, algo así tipo fiesta, no recuerdo cómo lo traducen, miedo y malicia. Lo que terminamos descubriendo ya para el final de la segunda temporada, tremendo spoiler ahora, así que ya sabes qué hacer.
¿o no? Lo que estaban haciendo cada vez que completaban un archivo, que era algo difícil de que pase, pero cuando pasaba, lo que hacían era crear una nueva conciencia, una nueva personalidad cercenada para Gemma. Esos números representan las emociones de Gemma. Gemma está encerrada básicamente y están constantemente llevándola a distintos lugares, que cada lugar y cada actividad que hacen esos lugares representa una de esas conciencias. Entonces podemos pensar que ese procedimiento de cercenación, no sé si lo dije bien porque esa palabra es rara, de separación, es solamente como un paso intermedio para el objetivo final de Lumon, tal vez, que podría ser eliminar todas las emociones humanas para fabricar, generar al trabajador perfecto. Porque, claro, sin alegría, sin tristeza, sin pasión, sin ira y esas cosas, termina siendo el trabajador perfecto, básicamente. Todo esto que lo termina sabiendo tanto el Mark Extus como el Mark Intus, termina en una especie de plan para salvar a Gemma, para sacarla de ahí. Parece que cuando terminen el archivo final, a Gemma le van a hacer la última conciencia, que es Cold Harbor. Y luego de que esto sea completado, a Gemma la van a matar, si mal no entendí, o algo así. Entonces, luego de distintas cosas que van pasando en los 2 últimos capítulos, si mal no recuerdo, logran sacar la Gemma, pero ¿qué pasa? El Mark Intus está enamorado de Helly y no quiere dejarla, porque si logran su objetivo y destapan lo que hace Lumon, la realidad es que los Intus ya no van a volver a despertarse. Entonces hay todo un dilema que tiene el Mark Intus, que quiere ayudar a Gemma y a su Extus, pero no quiere irse sin Helly y no puede vivir fuera de Lumon. Entonces la saca Gemma, pero él no pasa cierta puerta porque en esa puerta si no se despierta. Mark finalmente corre hacia Helly y la deja a Gemma llorando, rogándole para que vaya con ella. Pero lo que pasa es que, claro, Gemma no sé si sabe que Mark está cercenado. El tema es que no olvidemos que Helly, en realidad, su Extus, es una de las creadoras de todo esto. Y siempre está esta duda de, ¿será que Helly es realmente Helly, la Intus, o es la Extus? Porque ya en algún momento de la serie, la Helly Extus se hizo pasar por su Intus. Entonces hay ahí toda como unas teorías sobre si Helly realmente está siendo ella la Intus o es la Extus. Por otro lado, la señorita Juan, que es básicamente una niña, es la nueva subgerente que reemplazaría a Milchick cuando obtiene el cargo de gerente del piso de separación donde trabaja Mark y sus compañeros. Lo que es extraño es por qué un personaje tan chiquito de edad está siendo subgerente ahí en Lumon. Pero después damos por hecho que es como una de las alumnas de una escuela, la escuela de Myrtle Egan, que es una escuela para chicas, para niñas, donde básicamente son adoctrinadas con los ideales de Kier. Y acá también fue Cobell, la ex gerente, antes que la despidan. Y por eso Cobell era tan extrema y fiel a Lumon, porque fue criada por Lumon. Y cosa que nos hace dudar de si Cobell realmente al final quiere ayudar a Mark para rescatar a Gemma de Lumon. Lumon es toda la vida de Cobell, entonces hasta qué punto los va a traicionar. Con respecto a los jefes, bueno, también tenemos a Milchick, que termina siendo luego el gerente, reemplazando a Cobell. Milchick es un personaje que le agrega para mí a la trama muchísimo. Por un lado, es un tipo que puede ser muy, no sé si es cómico la palabra, pero a veces su comportamiento en la serie es extraño. Se pone a bailar y es el que les ofrece los banquetes y recreos, digamos, a los empleados de Lumon, pero a la vez es un tipo muy estricto con las reglas de Lumon. Pero al final nos dejan en duda la idea de si él se va a sumar o no a esta revolución de los trabajadores contra Lumon, ya que durante la segunda temporada hemos visto distintos momentos donde Milchick tal vez pone en duda ciertas cuestiones de Lumon. Pero bueno, hasta el final del último capítulo igual vemos que él no parece unirse a los trabajadores, así que no lo sabemos todavía. Bueno, y hablando de Milchick, que es el que a veces aporta cierta comedia bizarra, esto es algo a lo que recurre la serie bastante, que es a situaciones bizarras pero un poco surrealistas también, y hasta por momentos te terminás riendo. Tiene un aura de surrealismo y de extrañeza bastante grande todo el mundo de Lumon, pero esto suele pasar dentro de Lumon. En el exterior es todo un poco más normal, si se quiere, y esas celebraciones que vemos que Milchick les da a los empleados son muy bizarras y pobres, en el sentido de que son migajas que le dan de recreo a los trabajadores por su buen comportamiento o por si logran algún objetivo de Lumon, y esto creo que retrata un poco también las migajas que te ofrece el sistema de trabajo disfrazado de beneficios. En fin, hay muchas cosas que no mencioné porque es larguísimo y honestamente no hice un guión, fui hablando así como según me acordaba, pero les recomiendo que la vean si no la vieron. Yo creo que es muy difícil no
pensar en el marxismo cuando pienso en Severance, porque hay como toda una especie de despertar de esa alienación que tienen estos intus, y al final hay una especie de revolución en donde se unen otros trabajadores y este Milchik lo encierran, y encima con las luces todas rojas que se ve en esa escena, que recuerden que el rojo es del exterior. Entonces es como que estos intus despertaron, ponele, de alguna manera despertaron, digo, que entendieron lo que está pasando. Los trabajadores, al ser cercenados, son alienados de ellos mismos. Por eso pienso mucho en la perspectiva marxista. Y si es la primera vez que te pasas por acá, este en realidad es un canal como muy secundario. Mi canal principal en realidad es de Marulina, que es de música, pero bueno, acá eventualmente subo videos y espero poder hacerlo más seguido, y siempre digo lo mismo y nunca lo hago.